Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Que Dios te bendiga. Qué bueno encontrarnos de nuevo por este medio y compartir esta palabra que es una palabra de Dios poderosa. En alguna ocasión el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 8 al final termina diciendo en una charla que hay con un hombre, un centurión romano que tenía un criado enfermo, y Jesús va hacia la casa de este hombre para sanar a aquel criado, y él, sintiéndose indigno, le manda un mensajero diciéndole: no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra, y tu palabra, una palabra que tú des, será suficiente para sanar a mi criado. Y efectivamente se sanó. Y me llama la atención porque muestra el valor tan grande que tiene la palabra de Dios. Y quiero leerles un texto que está en la Biblia, en el libro de Santiago capítulo 1, y el versículo número 21 en adelante dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y este texto de Santiago nos muestra una vez más el valor, la importancia que tiene la palabra de Dios para la vida de una persona. Como en el caso de aquel centurión, una palabra fue suficiente para que su criado se sanara. Y la palabra de Dios tiene el poder de sanarnos, tiene el poder de salvarnos, tiene el poder de aclararnos los ojos, el entendimiento y ayudarnos a ver con claridad. La palabra de Dios tiene el poder de restaurarnos, tiene el poder de levantarnos, tiene la capacidad de fortalecernos espiritualmente. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es tan poderosa, pero hay unas cosas importantes que debemos tener en cuenta. Bueno, este texto de Santiago en primer lugar nos está animando a que por favor tomemos la determinación de hacer a un lado aquellas cosas que nos están haciendo daño. A ver, Dios me quiere ayudar, está de mi lado, pero hombre, yo debo dejarme ayudar por Dios. Es decir, si Dios me está llevando para la derecha, ¿yo para qué hago fuerza para irme hacia la izquierda? Tengo que seguir hacia la derecha y ayudaría a permitir que Dios me pueda guiar. Es decir, si el Señor me está guiando y yo me pongo a hacer todo lo contrario, cuando hago lo malo, cuando hago lo sucio, entonces voy a hacerle un contrapeso, una contraposición a lo que Dios está haciendo para bendecirme. En otras palabras, yo debo ir hacia el mismo lugar donde Dios me está llevando, empujar en la misma dirección que Dios me está empujando. Y entonces la palabra dice: desecha lo malo, desecha lo sucio y acepta con humildad, es decir, con una actitud de aprendizaje, con una actitud de que no me lo sé todo, es más, no sé casi nada. Acepta la palabra que Dios te siembra en el corazón, porque esa palabra tiene el poder para salvar tu alma. Y el texto dice, hombre, no la escuches solamente, sino que más bien tienes que ponerla en práctica. Y es ahí donde esa palabra tiene tanto poder en mi vida, que cuando yo me la tomo en serio y la practico, la aplico y no me quiero perder nada, sino que quiero tenerla tan clara para estar seguro que lo estoy aplicando correctamente, esa palabra tiene el poder para sanarme. Entonces hay personas que, así como dice este texto, escuchan la palabra de Dios o la leen, pero hay personas que escuchan o leen la palabra de Dios y se olvidan luego de lo que leyeron, se olvidan luego de lo que escucharon. Hoy es un buen momento para tomar esa decisión. ¿Cuál? Voy a empezar a obedecer toda palabra de Dios que aprendo. Voy a volverme obediente y ponte esa meta. Hoy aprendiste algo de la palabra de Dios, aplícalo de hoy en adelante. Mañana aprendiste otra cosa nueva, aplica lo que aprendiste el día anterior y lo que aprendiste hoy. Y cada día añádele a tu vida esa palabra de Dios, aplícala, porque cuando tú aplicas la palabra de Dios y no olvidas lo que escuchaste, Dios te bendecirá por esa obediencia y te quiere bendecir, pero necesita que tú
y yo seamos oidores obedientes, ¿sí? Lectores obedientes de la palabra del Señor. Acércate a Dios, obedece su palabra, porque cerca de Dios es mejor. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.